El semáforo se puso en rojo. El jefe de la mafia se recostó en el asiento trasero, escuchando a medias a su chofer, hasta que una figura pequeña entró en el cruce peatonal. Una niña, apenas de 8 años. Sostenía a un bebé, un niño, con demasiada fuerza para alguien tan pequeña. La cabeza del bebé descansaba sobre su hombro. Su llanto era débil, agotado. Ella no pedía a gritos. No gritaba. Solo se quedaba ahí, con la mirada recorriendo cada auto, susurrando las mismas palabras una y otra vez. Por favor, mi hermanito tiene hambre. La mayoría de las ventanas permanecieron cerradas. Algunos conductores volteaban la cara. Otros negaban con la cabeza. Entonces ella llegó hasta el auto negro de lujo. El jefe de la mafia levantó la vista. Algo en el rostro de la niña le apretó el pecho. La forma en que se colocaba frente al bebé para protegerlo. La manera en que sus manos temblaban, pero nunca lo soltaban. No pidió dinero. Preguntó en voz baja, casi disculpándose. ¿Tiene leche? El semáforo se puso en verde. El pie del chofer se quedó suspendido sobre el acelerador, pero el jefe de la mafia levantó la mano. «Detén el auto», dijo, porque en ese momento, el hombre más temido de la ciudad sintió algo que no había sentido en años. Impotencia. Y a una niña obligada a crecer demasiado pronto. Quédate hasta el final, porque lo que él hará después por esos 2 niños te va a romper el corazón y luego lo va a sanar. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, empecemos. Vincent Torino había construido su imperio sobre el miedo. Durante 23 años, su nombre bastaba para silenciar una habitación. Hombres del doble de su tamaño bajaban la mirada cuando él pasaba. Los policías fingían no verlo. Los políticos respondían sus llamadas antes que las de sus propias madres. Pero sentado en su Mercedes blindado, mirando a esa niña diminuta que sostenía a un bebé aún más pequeño, Vincent sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Algo que había enterrado tan profundo que creyó haberlo perdido para siempre. La niña no debía pesar más de 27 kilos. La ropa le colgaba de su cuerpo delgado, desteñida y rota en los bordes. Sus zapatos tenían agujeros por donde se filtraba el agua de lluvia hasta sus pies descalzos, pero su agarre sobre el bebé era feroz, protector, irrompible. Jefe. Su chofer, Marcus, miró por el espejo retrovisor. El semáforo está en verde. El tráfico se está acumulando atrás. Vincent lo ignoró. Bajó la ventana. La niña se acercó un poco más. De cerca, pudo ver las ojeras marcadas bajo sus ojos. Los labios resecos por la deshidratación. El bebé en sus brazos no debía tener más de 6 meses. Su carita pálida, demacrada. ¿Cómo te llamas?, preguntó Vincent con suavidad. La niña dudó. Los niños de la calle aprendían pronto a no confiar en hombres en autos caros. Pero la desesperación venció a la cautela. Sofía, susurró. Y este es Miguel. Es mi hermanito. Vincent estudió su rostro. Había algo familiar en sus rasgos, algo que le jalaba recuerdos que había intentado olvidar. La forma de sus ojos, la curva de su mentón. ¿Dónde están tus papás, Sofía? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Ya no están. Se fueron. Las palabras simples golpearon a Vincent como un puñetazo en el estómago. Ya había escuchado esas mismas palabras antes. Ditas con el mismo susurro roto. Él mismo las había dicho 30 años atrás, cuando apenas era un poco mayor que Sofía. Detrás de ellos, los claxon comenzaron a sonar. Marcus se movió nervioso en su asiento. Se estaban convirtiendo en un blanco, detenidos en medio del tráfico del centro. Cada segundo que permanecían ahí era un segundo que sus enemigos podían usar en su contra. Pero Vincent no podía moverse. Aún no. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, preguntó. El estómago de Sofía respondió antes que ella. Un gruñido fuerte que hizo que se le sonrojaran las mejillas de vergüenza. Ayer en la mañana, una señora del mercado nos dio medio sándwich. Lo compartimos. La mandíbula de Vincent se tensó. Ayer en la mañana. Ahora era viernes por la tarde. Esa niña había estado cuidando a un bebé por más de un día sin comida y sin leche para Miguel. La voz de Sofía bajó casi a un susurro. Desde hace 3 días le he estado dando agua,
Pero sigue llorando. No sé qué más hacer. 3 días. Vincent cerró los ojos por un instante. Ese bebé se estaba muriendo de hambre en medio de una ciudad donde la gente tiraba más comida de la que Sofía probablemente había visto en semanas. Jefe, dijo Marcus con urgencia. Tenemos que movernos ya. Vincent miró más allá de Sofía, hacia los autos detrás de ellos. Conductores enojados recargados sobre el claxon, un policía caminando hacia ellos desde la esquina. En 5 minutos, ese cruce estaría lleno de policías. Y Vincent no podía darse el lujo de llamar ese tipo de atención. Pero tampoco podía irse. No de esto. Sofía, dijo, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Súbete al coche. Sus ojos se abrieron de par en par. Cada instinto que había desarrollado viviendo en la calle le gritaba peligro. Los hombres extraños que ofrecían aventones eran la razón por la que otros niños desaparecían y nunca volvían. No te voy a hacer daño, dijo Vincent. Y por primera vez en años, lo dijo de verdad. Tú y Miguel necesitan comer. Comida de verdad. Y yo sé dónde conseguirla. Sofía bajó la mirada hacia Miguel, que había dejado de llorar solo porque estaba demasiado débil para seguir. Su pechito subía y bajaba con rapidez. Respiración forzada. Eso significaba que no le quedaba mucho tiempo. Tomó su decisión. La puerta del auto se abrió y Sofía subió, apretando a Miguel contra su pecho. Marcus arrancó del cruce justo cuando el policía llegaba al lugar donde habían estado. El interior del Mercedes era algo que Sofía nunca había visto. Asientos de piel más suaves que cualquier cama en la que hubiera dormido. Aire acondicionado que la hizo estremecerse después de meses bajo el sol abrasador. Un pequeño refrigerador integrado en el panel lateral. Vincent lo abrió y sacó una botella de agua. Se la dio a Sofía, que bebió con ansias antes de acordarse de Miguel. Vertió un poco en la palma de su mano y dejó que el bebé chupara las gotas de sus dedos. Hay una farmacia a 2 cuadras, le dijo Vincent a Marcus. Detente ahí primero. Jefe, ese no es precisamente un lugar seguro. Ahora no me importa la seguridad. Marcus había trabajado para Vincent durante 8 años. Lo había visto ordenar ejecuciones sin pestañear. Lo había visto negociar tratos de millones durante la cena. Pero nunca había escuchado la voz de Vincent así. Suave, casi tierna. La farmacia era pequeña, llena, normal. Vincent entró como si fuera el dueño del lugar, que técnicamente lo era. El dueño, el señor Chen, levantó la vista detrás del mostrador y se puso pálido. Señor Torino, ¿en qué puedo ayudarlo? Fórmula para bebé, la mejor que tenga, y biberones y pañales. Vincent hizo una pausa, pensándolo. Y vitaminas para niños. El señor Chen se apresuró a reunir los artículos, con las manos ligeramente temblorosas. Todos en el barrio sabían quién era Vincent. También sabían que decepcionarlo traía consecuencias. ¿Algo más?, preguntó el señor Chen, colocando todo en una bolsa. Vincent miró por la ventana hacia donde Sofía estaba sentada en el auto, todavía sosteniendo a Miguel, todavía protegiéndolo. Leche, de la que toman los niños, y galletas, algo suave para un estómago pequeño. De regreso en el auto, Vincent preparó la fórmula mientras Sofía observaba con los ojos bien abiertos. Miguel reaccionó al olor. Sus llantos débiles se volvieron más urgentes. Toma, dijo Vincent, ofreciéndole el biberón a Sofía. Dale despacio. Su estómago no está acostumbrado a estar lleno. Sofía tomó el biberón con las manos temblorosas. Miguel se prendió de inmediato, bebiendo con desesperación. Por primera vez en días, dejó de llorar. Vincent los observó y algo se aflojó en su pecho. Algo que había estado apretado durante décadas. ¿Dónde duermen?, preguntó con suavidad. Sofía no levantó la vista de Miguel. ¿Dónde podemos? A veces la iglesia nos deja quedarnos en la entrada. A veces debajo del puente. Vincent había dormido bajo ese mismo puente cuando tenía 12 años. Recordaba el concreto frío, la forma en que la lluvia encontraba cada hueco en el cartón que lograba conseguir. Recordaba el hambre que se sentía como garras desgarrándole por dentro. También recordaba al hombre que lo había encontrado ahí, al hombre que le dio comida, refugio y con el tiempo una familia. El hombre que le enseñó que a veces lo más importante que puedes hacer es extender la mano a alguien que se está ahogando.
Ese hombre le había salvado la vida a Vincent. Y ahora, mirando a Sofía y Miguel, Vincent entendía por qué. No esta noche, dijo en voz baja. Esta noche se vienen a casa conmigo. Conmigo. Sofía miró a Vincent con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Hogar. La palabra se sentía extraña en su lengua. No había tenido un hogar en más de 2 años. No desde la noche en que todo cambió. No entiendo, susurró, abrazando más fuerte a Miguel. ¿Por qué nos ayudaría? Ni siquiera nos conoce. Vincent estudió su rostro, viéndose a sí mismo a esa edad. El mismo cansancio, el mismo agotamiento profundo que venía de cargar responsabilidades que ningún niño debería cargar. Porque alguien me ayudó a mí una vez, dijo simplemente. Cuando tenía más o menos tu edad, dormía en lugares donde no debía dormir y comía sobras que encontraba en los botes de basura detrás de los restaurantes. Marcus miró por el espejo retrovisor, sorprendido. En todos los años que llevaba trabajando para Vincent, su jefe nunca había hablado de su pasado. Con nadie. ¿Usted también vivió en la calle? Preguntó Sofía. Durante 3 años, hasta que un hombre llamado Antonio me encontró intentando robar pan de su panadería. En lugar de llamar a la policía, me dio trabajo, un lugar para dormir, una oportunidad. Vincent hizo una pausa, recordando. Antonio Benedetti había sido más que un empleador. Había sido el padre que Vincent nunca tuvo, el maestro que le mostró que la fuerza no siempre significaba violencia, que el poder podía usarse para proteger en lugar de destruir. Antonio me enseñó muchas cosas, continuó Vincent. Pero la lección más importante fue esta. Cuando tienes el poder de cambiarle la vida a alguien para bien, lo haces. Sin hacer preguntas. El auto pasó por unas rejas de hierro forjado y entró a un camino circular. Sofía soltó un suspiro. La mansión frente a ellos parecía sacada de un cuento de hadas. 3 pisos de piedra color crema, con hiedra trepando por las paredes y flores floreciendo en jardines perfectamente cuidados. ¿Aquí vive usted?, murmuró. Vincent asintió. Con demasiados cuartos vacíos y no suficientes risas. Al bajar del auto, Sofía se tambaleó un poco. Días sin comer bien la habían dejado débil, inestable. Vincent la sostuvo del brazo con suavidad, ayudándola a mantenerse en pie. Tranquila, dijo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? ¿De verdad dormiste? Sofía lo pensó. No me acuerdo. Tal vez el martes. Miguel se despierta mucho en la noche y tengo que asegurarme de que nadie se lo lleve mientras duermo. El pecho de Vincent volvió a apretarse. Esa niña vivía en un estado constante de alerta, sin permitirse el lujo de descansar de verdad porque estaba demasiado ocupada protegiendo a su hermano. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. Apareció una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un chongo ordenado, el rostro amable pero preocupado. Señor Torino, dijo, y se detuvo al ver a Sofía y a Miguel. Dios mío. María, dijo Vincent. Tenemos invitados. Se quedarán con nosotros. ¿Podrías preparar el cuarto azul y quizá algo de sopa, algo suave para estómagos sensibles? María había sido la ama de llaves de Vincent durante 15 años. Lo había visto llevar a casa socios de negocios, políticos, incluso alguna que otra mujer con la que salía, pero nunca lo había visto llevar niños, y menos niños que parecían haber vivido en la calle. Por supuesto, dijo con calidez, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. Pobrecitos, deben estar agotados. El interior de la mansión era aún más abrumador que el exterior. Los pisos de mármol reflejaban la luz de enormes candelabros de cristal. Pinturas al óleo con marcos ornamentados cubrían las paredes. Una escalera curva se elevaba hasta el segundo piso como sacada de una película. Sofía se quedó inmóvil en el vestíbulo, con miedo de moverse. Todo estaba tan limpio, tan hermoso. Bajó la mirada hacia su ropa sucia, sus zapatos cubiertos de lodo, y sintió como la vergüenza le quemaba las mejillas. Voy a ensuciar todo, susurró. Vincent se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Sofía, mírame. Las cosas se pueden limpiar. Las cosas se pueden reemplazar. Pero tú no. Miguel no. Lo que importa aquí son ustedes, no los muebles. Miguel se había quedado dormido en los brazos de Sofía, por fin tranquilo con el estómago lleno. Su respiración era más profunda ahora, más regular.
La fórmula había calmado su hambre rápidamente. Vamos a limpiarlos a los dos, dijo Vincent. Luego comida y luego a dormir. Dormir de verdad en una cama de verdad, sin tener que preocuparse por nada. Mientras subían la escalera, las piernas de Sofía temblaban a cada paso. Vincent se dio cuenta y redujo el ritmo, manteniéndose cerca por si necesitaba apoyo. El cuarto azul tiene su propio baño, explicó. Agua caliente, jabón, toallas limpias. María te traerá ropa que quizá te quede mejor. Llegaron al segundo piso y Vincent abrió una puerta, revelando una habitación más grande que cualquier lugar que Sofía hubiera llamado hogar. Una cama tamaño queen dominaba el cuarto, cubierta con sábanas azul claro y suaves. La luz del sol entraba por ventanas altas, iluminando una pequeña sala con sillones cómodos y una mesa. ¿Todo esto es para nosotros?, preguntó Sofía incrédula. Todo es para ti y para Miguel. Y hay algo más que necesitas entender. La puerta no se cierra por fuera. No son prisioneros aquí. Si quieren irse, pueden hacerlo, pero espero que se queden. Al menos hasta que estén más fuertes. Sofía recostó a Miguel en la cama, donde siguió durmiendo tranquilamente. Miró alrededor del cuarto y luego volvió a ver a Vincent. ¿Por qué de verdad está haciendo esto?, preguntó. Los hombres como usted no ayudan a personas como nosotros. No sin querer algo a cambio. Vincent guardó silencio por un largo momento. Luego caminó hacia la ventana y miró los jardines abajo. Hace 32 años le hice una promesa a un hombre que se estaba muriendo. Antonio, el que me salvó. Estaba enfermo, cáncer, y sabía que no le quedaba mucho tiempo. En su último día me llamó a su lado. La voz de Vincent se volvió más suave, más lejana. Me dijo, Vincent, no estoy orgulloso de todo en lo que te has convertido. Algunas de las decisiones que has tomado me romperían el corazón si tuviera que verlas. Pero sé que todavía hay bondad en ti. Prométeme algo. Prométeme que cuando encuentres a un niño que necesite lo que yo te di, se lo darás. No porque sea rentable, no porque te convenga, sino porque es lo correcto. Sofía escuchaba con atención. La respiración tranquila de Miguel era el único otro sonido en la habitación. Le dije que sí. Pero con los años me convencí de que esa promesa ya no importaba. Que el mundo era demasiado duro, demasiado cruel para ese tipo de bondad, que ayudar a otros era una debilidad que no podía permitirme. Vincent se giró para mirarla. Luego te vi hoy, parada en ese cruce, protegiendo a Miguel con todo lo que tenías. Y recordé lo que se siente ser pequeño, estar asustado y completamente solo. Recordé la promesa a Antonio y entendí que algunas deudas solo se pueden pagar hacia adelante. Sofía estudió su rostro, buscando mentiras, motivos ocultos. Pero lo único que vio fue a un hombre cargando su propio dolor, sus propios recuerdos de estar perdido. ¿Qué pasa cuando se canse de nosotros?, preguntó en voz baja. Cuando seamos una molestia. Eso no va a pasar. ¿Cómo lo sabe? Vincent volvió a agacharse, mirándola directamente a los ojos. Porque me veo reflejado en ti, Sofía. En la forma en que proteges a Miguel. En cómo sacrificas todo por alguien que amas. Eso no es algo de lo que uno se canse. Eso es algo que vale la pena proteger. Un golpe suave interrumpió el momento. María apareció en la puerta con un montón de ropa en los brazos. Traje algunas cosas que podrían servir, dijo con dulzura. Hay una bata por ahora y puedo lavar tu ropa mientras descansas. Vincent se puso de pie. Las dejo para que se acomoden. María les mostrará dónde está todo. Si necesitan algo, lo que sea, solo pidan. Cuando llegó a la puerta, Sofía lo llamó suavemente. Él se volteó. Gracias. No lo entiendo, pero gracias. Vincent sonrió. Y por un instante, la dureza de su rostro desapareció por completo. Descansa un poco, pequeña. Mañana veremos qué sigue. Vincent cerró la puerta con cuidado detrás de él. Pero en lugar de irse, se quedó de pie en el pasillo durante varios minutos. A través de la puerta podía escuchar los sonidos suaves de Sofía moviéndose por la habitación, el murmullo del agua corriendo en el baño. Sacó su teléfono y marcó un número que no había llamado en meses. Doctor Martínez. Habla Vincent Torino. Necesito que venga a mi casa esta noche. Traiga todo lo necesario para revisar a 2 niños,
un bebé de 6 meses y una niña de unos 8. Han estado viviendo en la calle. La voz del doctor fue cautelosa pero profesional. ¿Están heridos? ¿Desnutridos? ¿Deshidratados? El bebé no ha recibido alimentación adecuada en días. Necesito saber si hay algún daño permanente. Estaré ahí dentro de 1 hora. Vincent colgó y bajó a su despacho. El cuarto estaba lleno de libros que nunca había leído, premios que nunca había ganado honestamente y fotografías suyas con políticos que le tenían más miedo que respeto. Se sentó detrás de su escritorio de caoba y abrió una laptop. Sus dedos dudaron sobre el teclado antes de empezar a escribir. Investigadores privados, bienestar infantil, personas desaparecidas. Si Sofía y Miguel tenían familia buscándolos, necesitaba saberlo. Si habían sido separados de alguien que los amaba, los reuniría sin importar cuánto le costara. Pero si estaban verdaderamente solos, verdaderamente abandonados, entonces él se convertiría en lo que necesitaban. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Jefe, la reunión con los Castellano es en 2 horas. ¿Preparo el auto? Vincent miró el mensaje. El trato con los Castellano valía $12 millones. 6 meses de negociaciones habían llevado a ese momento. Perderlo significaba no solo perder dinero, sino quedar mal frente a sus competidores. Escribió de vuelta. Cancélala y reagéndala para la próxima semana. Jefe, es el trato con los Castellano. No van a esperar. Entonces que busquen a alguien más con quien hacer negocios. Vincent apagó el teléfono y caminó hacia la cocina, donde María estaba preparando una olla de sopa de pollo. El aroma llenó la casa con una calidez que no había sentido en años. ¿Cómo los ve?, preguntó María sin dejar de mover la cuchara. Asustados. Agotados. Esa niña ha estado cargando el peso del mundo. María asintió, comprendiendo. Había criado a 4 hijos antes de trabajar para Vincent. Conocía ese tipo especial de cansancio que viene de cuidar a alguien más pequeño que tú. El niño, Miguel, está muy delgado, demasiado. Pero los niños son resistentes. Con buenos cuidados y buena comida, se va a recuperar pronto. Vincent se recargó en la encimera, observando a María trabajar. Se movía con la eficiencia de alguien que había pasado décadas cuidando de otros. María, necesito preguntarte algo. Si estos niños se quedan aquí, de verdad se quedan, las cosas van a cambiar. Esta casa va a cambiar. ¿Estás preparada para eso? María sonrió. La primera sonrisa genuina que Vincent había visto en su casa en meses. Señor Torino, esta casa ha estado esperando niños desde hace 15 años. Es demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado fría. Los niños la convertirán en lo que siempre debió ser. Arriba, Sofía había logrado bañar a Miguel en la enorme tina de mármol. El bebé parecía disfrutar el agua tibia, pateando sus piernitas y haciendo pequeños sonidos de gusto. Por primera vez en semanas, se veía verdaderamente contento. Lo secó con cuidado usando las toallas más suaves que había tocado en su vida, luego lo envolvió en un mameluco blanco limpio que María le había dado. Aún le quedaba grande, pero estaba limpio, calientito y olía a lavanda. Sofía se miró al espejo. La ducha había eliminado capas de suciedad, dejando ver una piel más pálida de lo que recordaba. Su cabello, limpio por primera vez en meses, caía en ondas oscuras sobre sus hombros. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Se veían mayores que sus 8 años, marcados por experiencias que ningún niño debería vivir. Se preguntó si Vincent había visto eso cuando la miró, si por eso había detenido su auto. Un golpe suave interrumpió sus pensamientos. Sofía, soy María. Traje un poco de sopa y hay un doctor aquí que quiere revisarte a ti y a Miguel. El corazón de Sofía dio un brinco. ¿Un doctor? ¿Estamos en problemas? ¿Van a llamar a la policía? No, corazón. El señor Torino solo quiere asegurarse de que estén sanos. El doctor es amigo. No les hará preguntas que no quieran responder. Sofía abrió la puerta con cautela. María estaba en el pasillo con una charola de sopa y galletas, su rostro amable y tranquilizador. Está abajo en la sala. Es un hombre muy amable. Tiene nietos. Bajaron juntas, Sofía cargando a Miguel, que ahora estaba despierto y mirando alrededor con ojos curiosos. La sala era tan elegante como el resto de la casa.
Pero el doctor Martínez había logrado que se sintiera acogedora. Su maletín médico estaba abierto sobre la mesa de centro y sonrió con calidez cuando entraron. «Tú debes ser Sofía», dijo. «Y este guapo debe ser Miguel». El doctor Martínez rondaba los 60, con el cabello plateado y arrugas de sonrisa alrededor de los ojos. Se movía despacio, con cuidado, sin tocar a los niños sin avisar antes. «Me gustaría revisar cómo están los dos, si les parece bien, solo para asegurarme de que se estén recuperando bien de su tiempo afuera». Sofía asintió con cierta duda. Estaba acostumbrada a desconfiar de los adultos, pero algo en el doctor Martínez la hacía sentirse segura. La revisión fue completa pero suave. Primero Miguel, revisando su peso, sus reflejos, escuchando su corazón y sus pulmones. El doctor frunció un poco el ceño al ver el bajo peso del bebé, pero parecía satisfecho con su condición general. «Está deshidratado y bajo de peso», le dijo a Sofía, «pero nada que no se pueda corregir con buena alimentación y cuidados. Es un niño fuerte». Luego fue el turno de Sofía. El doctor revisó sus ojos, su garganta, escuchó su respiración. Examinó varios cortes y moretones en sus brazos y piernas, restos de dormir en lugares difíciles. «¿Puedes decirme qué pasó con estas marcas en tus muñecas?» Sofía bajó la mirada hacia los moretones tenues que rodeaban sus muñecas, ya tornándose amarillo verdoso. Había esperado que ya no se notaran. «A veces la gente intentaba llevarse a Miguel», dijo en voz baja. «Tenía que agarrarlo con fuerza». La expresión del doctor Martínez se oscureció por un instante y luego volvió a su calma habitual. «Hiciste lo correcto al protegerlo. Eres muy valiente». Después de la revisión, el doctor Martínez habló en privado con Vincent en el pasillo. «Físicamente, ambos se van a recuperar por completo. La niña muestra señales de estrés crónico y falta de sueño, pero nada permanente. El bebé está desnutrido, pero está respondiendo bien a la alimentación adecuada». Vincent asintió, aliviado. «Pero Vincent», continuó el doctor, «esa niña ha pasado por un trauma. La forma en que se mantiene alerta, como observa cada puerta y cada ventana. Ha estado en modo supervivencia durante mucho tiempo. Va a necesitar paciencia. Va a necesitar aprender que puede volver a confiar». «¿Qué recomienda?» «Tiempo, constancia y probablemente terapia cuando esté lista. Pero lo más importante es que necesita saber que está a salvo. De verdad a salvo. No solo esta noche, sino de forma permanente». Esa noche, Vincent se sentó en el cuarto azul mientras Sofía le daba el biberón a Miguel. El apetito del bebé estaba regresando y bebía con ganas, sus manitas aferrándose a los dedos de Sofía. «Sofía, necesito hacerte algunas preguntas y quiero que sepas que no tienes que responder nada con lo que no te sientas cómoda». Sofía levantó la mirada de Miguel, su guardia subiendo de inmediato. «¿Recuerdas tu apellido, los nombres de tus papás? Cualquier cosa que pueda ayudarme a saber si hay familia buscándolos». Sofía guardó silencio por un largo rato, meciendo suavemente a Miguel mientras terminaba su biberón. «Rodríguez», dijo al fin. «Sofía y Miguel Rodríguez. Nuestra mamá se llamaba Carmen. Papá era Diego». Vincent anotó los nombres con cuidado. «¿Sabes qué les pasó?» Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Mamá se enfermó. Muy enferma. Ya no podía trabajar, no podía pagar la renta. Nos sacaron del departamento». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. «Papá trató de encontrar trabajo, pero nadie quería contratar a alguien con 2 hijos y una esposa enferma. Empezó a tomar. Luego empezó a enojarse. Mucho». Vincent sintió que la mandíbula se le tensaba, pero mantuvo el rostro sereno. Una noche, papá golpeó a mamá muy fuerte. Ella cayó y no se levantó por mucho tiempo. Cuando por fin se levantó, ya no era la misma. Estaba confundida. No recordaba las cosas. La voz de Sofía bajó a un susurro. Papá dijo que era culpa nuestra, que éramos muy caros, que dábamos demasiados problemas. A la mañana siguiente, ya no estaba. Simplemente se fue. Dejó una nota diciendo que ya no podía cuidarnos. Las manos de Vincent se cerraron en puños, pero Sofía no lo notó. Estaba atrapada en el recuerdo. Mamá trató de cuidarnos después de eso, pero cada vez se confundía más. A veces se le olvidaba darle de comer a Miguel.
A veces se le olvidaba que éramos sus hijos. Luego una mañana desperté y ella estaba fría. Muy fría. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración suave de Miguel. No sabía qué hacer. Tenía miedo de que me quitaran a Miguel si alguien se daba cuenta de que mamá había muerto. Así que lo tomé y nos fuimos. Eso fue hace 6 semanas. Vincent sintió que algo se rompía dentro de su pecho. 6 semanas. Esa niña había estado cuidando a un bebé en la calle durante 6 semanas, mientras lloraba a su madre y procesaba el abandono de su padre. Sofía, hiciste todo bien. Todo. Mantuviste a Miguel con vida. Lo mantuviste a salvo. Eres la persona más valiente que he conocido. Sofía levantó la mirada con esos ojos tan viejos para su edad. ¿Va a intentar encontrar a papá? Vincent guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Quieres que lo encuentre? Sofía apretó más a Miguel contra su pecho. No. Él no nos quiso cuando las cosas se pusieron difíciles. No lo necesitamos ahora. Vincent asintió. Entonces no lo buscaré. Pero Sofía, necesito que entiendas algo. Lo que hizo tu papá al dejarlos a ti y a Miguel no fue tu culpa. No eran demasiado caros ni demasiada carga. Él solo fue un hombre que no supo manejar sus responsabilidades. Sofía estudió el rostro de Vincent. ¿Es por eso que nos ayuda? ¿Porque cree que ahora somos su responsabilidad? Vincent reflexionó la pregunta con seriedad. No. Los ayudo porque quiero hacerlo. Porque merecen ayuda. Porque todos los niños merecen sentirse seguros, amados y protegidos. No porque tenga que hacerlo, sino porque elijo hacerlo. Miguel se había quedado dormido otra vez en los brazos de Sofía. Ella miró su carita tranquila y luego volvió a ver a Vincent. ¿Puedo preguntarle algo ahora? Lo que quieras. ¿De verdad usted es un hombre malo? La gente en la calle susurra sobre usted. Dicen que lastima a las personas. Vincent había esperado esa pregunta, pero aún así le golpeó como un puñetazo. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que el mundo no se divide entre personas buenas y malas, sino entre quienes eligen la bondad y quienes eligen la crueldad? He tomado decisiones de las que no me siento orgulloso, dijo al final. He hecho cosas que han lastimado a otros. Pero Sofía, te prometo esto. Nunca te haré daño a ti ni a Miguel, y nunca permitiré que nadie más los lastime. Sofía asintió despacio, como sopesando sus palabras con todo lo que había aprendido sobre confiar en los adultos. Está bien, dijo simplemente. Te creo. Y en ese momento, Vincent comprendió que esas 2 palabras significaban más para él que cualquier trato que hubiera cerrado, cualquier territorio que hubiera reclamado, cualquier enemigo que hubiera derrotado. Esa pequeña, que tenía todas las razones para desconfiar del mundo, había decidido creer en él. No la defraudaría. Esa noche, Vincent hizo 3 llamadas que lo cambiarían todo. La primera fue a su abogado. Necesito que inicies los trámites de adopción de inmediato. 2 niños, Sofía y Miguel Rodríguez. Quiero la custodia legal completa. La voz del abogado fue cautelosa y profesional. Señor Torino, los procesos de adopción pueden tardar meses, incluso años. Hay investigaciones, estudios del hogar, audiencias judiciales. Entonces haga que suceda más rápido. Cueste lo que cueste, jale los hilos que tenga que jalar. Quiero que esos niños estén protegidos legalmente. Nadie me los va a quitar. La segunda llamada fue a su contador. Quiero que establezcas fondos fiduciarios. Universidad completa, gastos médicos, todo lo que vayan a necesitar en su vida. Quiero que estén cubiertos incluso si algo me pasa. ¿De cuánto estamos hablando, señor Torino? Vincent levantó la vista al techo, pensando en los ojos vacíos de Sofía, en el llanto débil de Miguel. Lo que sea necesario. Empieza con 5 millones para cada uno. La tercera llamada fue la más difícil. Marcó un número que había jurado no volver a usar. Padre Martínez. Habla Vincent Torino. Sé que no hemos hablado desde el funeral de Antonio, pero necesito su ayuda. La voz del sacerdote sonó cautelosa, pero no dura. Vincent, ha pasado mucho tiempo. Tengo a 2 niños a mi cuidado. Huérfanos. Necesitan más de lo que yo puedo darles. Necesitan a alguien que les enseñe sobre la bondad, sobre la fe, sobre cosas en las que yo ya olvidé cómo creer. A veces,
Lo más poderoso del mundo no es el miedo, ni el dinero, ni el control. Es la decisión de verte reflejado en el dolor de alguien más y decidir que esta vez no vas a mirar hacia otro lado. Vincent encontró su redención no en salas de juntas ni en callejones oscuros, sino en la confianza de una niña de 8 años que tenía todas las razones para rendirse con la humanidad. Sofía y Miguel no solo encontraron un hogar ese día. Salvaron a un hombre que creía estar más allá de cualquier salvación. Y ese es el verdadero milagro. Cuando elegimos el amor sobre la indiferencia, cuando detenemos el auto en lugar de seguir de largo, no solo cambiamos la vida de alguien más. Recordamos lo que significa ser humanos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la bondad todavía existe. Dale like y suscríbete para más historias que nos recuerdan por qué la esperanza importa.